Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a Vértice Internacional, qué gusto saber que me acompañan en este programa. Soy Rina Musali y ya estamos listos para descifrar lo que pasó en Perú el pasado 7 de junio con el balotaje, la segunda vuelta electoral en donde se presentó el duelo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Dos modelos políticos, económicos y sociales completamente antagónicos y dispares que pretenden definir el rumbo del país. En el programa de hoy vamos a revisar la historia convulsa en Perú. También vamos a comentar sobre las fallas de la gobernanza política, la situación económica, las grandes preocupaciones de los votantes y sobre todo las perspectivas de una reanudación bilateral frente al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. Les pido por favor que me acompañen. Perú fue convocado al juicio de las urnas el pasado 7 de junio, tras un mes de la celebración de la primera vuelta electoral y en medio de un conteo oficial ampliamente cuestionado por presuntas irregularidades, denuncias de fraude, actas impugnadas y acusaciones dirigidas a las instituciones electorales. Se llevó a cabo el balotaje que definiría la voluntad popular. El duelo político se dirimió entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que presentó por cuarta vez su candidatura para conquistar la máxima magistratura del país, y el autoproclamado castillista Roberto Sánchez del partido Juntos por Perú. En una carrera electoral sin precedente y después de haber tenido 8 presidentes en la última década, el país sigue arrastrando desafíos políticos y estructurales, entre ellos la debilidad del Estado, la fragmentación de la clase política, la atomización del voto y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y los partidos políticos. En un escenario marcado por la polarización política y por el creciente descontento social, es que Perú celebró una segunda vuelta electoral el pasado 7 de junio, el duelo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En esta ocasión, los peruanos eligieron al 9º presidente en los últimos 10 años. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Senado de la República el embajador José Ignacio Piña. Él es diplomático en retiro y ex embajador de México en Perú en épocas del presidente Alberto Fujimori. Bienvenido, correcto, José. Muchas gracias. Está con nosotros también el embajador Ernesto Campos Tenorio, ex embajador de México en Perú, y estuvo en tiempos, haciendo este encargo, en tiempos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Exacto. Bienvenido, embajador. Y bueno, nos acompaña también Yuri Beltrán. Yuri Beltrán es un experto en integridad electoral y ex consejero electoral de la ciudad del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, Yuri. Gracias, Rina. José Ignacio, Perú se ha ganado la reputación de tener la llamada maldición presidencial, 8 presidentes en los últimos 10 años. ¿A qué se debe esta inestabilidad política crónica? Bueno, no, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo nuevamente. Yo quisiera decir que no es la primera vez que observamos esta crisis política en los últimos 10 años. De hecho, en la época que yo fui embajador de México, hubo también una crisis política muy severa, en la época de Alberto Fujimori, que él se reeligió en el año 2000 de manera inconstitucional, lo cual provocó múltiples manifestaciones sociales, protestas, hubo muertos, heridos, en fin, en las calles, que hizo que Fujimori renunciara desde el exterior en un viaje que hizo al extranjero, y dadas las presiones que había en el país y la situación de conflicto social, tuvo que renunciar desde el extranjero como en su calidad de presidente. Vino un gobierno de transición, Valentín Paniagua, que era presidente del Congreso, asumió 9 meses y organizó, digamos, las elecciones de las cuales resultó electo luego Alejandro Toledo,
que gobernó el periodo completo, pero desde esa época, o sea, yo 3 años que estuve en Perú con 3 presidentes distintos, es decir, esta situación de conflicto pues ha sido recurrente desafortunadamente. Debo decir que Perú es un país muy cercano a México, muy parecido a México, con una sociedad muy polarizada, muy dividida, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, económico, regional. Claro. Entonces, esto ha influido. Son partidos políticos muy débiles, como tú bien señalabas en la introducción. Más de 30 partidos participaron en las elecciones. En la primera vuelta electoral. En la primera vuelta, muy fragmentado, ¿no? Ahora en esta segunda, por supuesto, son 2 fuerzas políticas, pero realmente es una situación que lleva arrastrando el Perú, la gente muy desgastada. Hay un antifujimorismo, hay un anti-Castillo también, que fue un presidente destituido. En fin, lo cierto es que es una situación permanente de crisis. Ojalá que el resultado de esta elección permita lograr una mayor estabilidad política, económica, social de ese gran país. Embajador Ernesto, también tenemos una situación importante porque, bueno, hablamos de inestabilidad política en Perú, pero también tuvimos en la tercera semana de noviembre del 2020 a 3 presidentes en una semana. Inclusive Perú se quedó varias horas sin presidente. ¿Esto no tiene precedente en América Latina? Bueno, no hay que acordarnos que Argentina también tuvo su momento allá por el 2003, por ahí, y también tuvieron un presidente de 24 horas y este tipo de cosas. Yo creo que uno de los principales problemas del Perú es esta peculiar pues norma constitucional que es la vacancia presidencial. Y esto de inhabilitar a un presidente pues, por cuestiones morales, pues es muy amplio. Claro. No es precisa la norma constitucional peruana, y entonces esta incapacidad moral hace que sea muy inestable cualquier gobierno, y sobre todo si no alcanza al menos 1/3 del Congreso, que implicaría pues que pudieran evitar que la moción de vacancia pudiera triunfar. La verdad es que Ollanta Humala tenía algo así como por el 38% de los legisladores, así es que evitó cualquier moción de vacancia, pues porque logró que no tuviera la oposición las 2/3 partes. Pero eso no sucedió con Pedro Pablo Kuczynski, no sucedió con Martín Vizcarra, no sucedió con Pedro Castillo. Y pues esto crea un ambiente hay una norma constitucional que es utilizada pues a modo, así francamente. Sí, prácticamente. Por eso tenemos 8 presidentes en 10 años, ahora ya va a ser 9 con el que... con este balotaje del 7 de junio. Yuri, bueno, ¿y qué nos dice en términos políticos esta sucesión constante de presidentes, de destituciones, de renuncias, de vacancias? Prácticamente hay una incapacidad del sistema político para alcanzar una gobernanza. Pienso que sin duda el sistema político peruano es atípico en ese sentido, genera esta posibilidad tanto de que el presidente encuentre los mecanismos constitucionales para destituir a su Congreso, y lo contrario, los Congresos destituyendo presidentes, la famosa vacancia. Dicen en el Perú, a propósito de esta elección en concreto, que la presidencia se gana en la segunda vuelta, pero el tiempo que uno va a estar en la presidencia se determinó en la primera. Por esto que decían los señores embajadores, necesito tener en el Congreso los votos suficientes que me permitan poder gobernar. Y de eso se trató la primera vuelta. De hecho, de eso se trataron muchas de las reformas que se implementaron en 2024, se aprobaron en 2024 y se están probando por primera vez en esta elección. Si algo hay que reconocerle al Perú es su altísimo grado de madurez electoral. Frente a esos problemas tienen
un organismo electoral, pues la verdad, bastante sofisticado. La OMPE, el jurado tienen una fuerza bastante importante, a pesar de los problemas que se registraron en esta elección. Sí, porque renunció, ¿no?, el director de la OMPE en la primera vuelta electoral, en el marco de la primera vuelta electoral. Sí, renunció el director de la OMPE como consecuencia de problemas logísticos que ocurrieron en la primera vuelta, de los cuales sin duda tenemos que entrar en este mismo programa, pero quisiera yo dejar al auditorio simplemente la idea de la importancia que tiene para los candidatos haber alcanzado un umbral suficiente de votos, de escaños en el Congreso. Y ahí la verdad le fue mucho mejor al fujimorismo, a la derecha, que a la izquierda, que llegó a la segunda vuelta, pero con muy pocos escaños en el Congreso, y entonces en una posición bastante delicada para permanecer en la presidencia. Embajador José Ignacio, estamos hablando de particularidades de la política peruana en un momento electoral, en un momento decisivo para los peruanos, que se va a marcar el rumbo y el destino del país, pero otra de las particularidades es que en esta elección, en el marco de esta elección 2026, hay 4 expresidentes peruanos en la cárcel. Sí. Inclusive se le conoce a la prisión de Barbadillo como la prisión presidencial. ¿Qué evaluación haces de esto? ¿Qué nos dice esto también de cómo se hace política en Perú? Bueno, esto es justamente el resultado de lo que mencionaba el embajador Campos, y quisiera agregar a este tema de la vacancia por incapacidad o por moral, sí, que ahora va a ser más difícil, porque hoy el Congreso fue modificado, es decir, hubo una modificación muy importante que fue aprobada recientemente, y que además hoy se crean las 2 cámaras. Nuevamente regresa la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, hasta las últimas elecciones era solamente una cámara, el Congreso, y por lo tanto era más fácil, digamos, lograr el poder destituir a un presidente, que, como bien señalas, fueron destituidos 4 de esos 8 presidentes, además de que obligaron a la renuncia de otros, y también descalificaron a varios ministros de distintos gobiernos. El Congreso ahora va a resultar más difícil con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, porque cualquier iniciativa primero tiene que ser aprobada por una mayoría de 2/3 en la Cámara de Diputados, y de ahí tiene que pasar al Senado, donde también tendrían que obtener una cierta mayoría calificada para poder, digamos, destituir al presidente en turno. Entonces, aquí hay una modificación importante que yo creo que resuelven parte del problema que se ha vivido en la última década en el Perú, ¿no? Pero ciertamente vemos cómo la política en Perú se ha desprestigiado, no solo por temas de corrupción, de inestabilidad recurrente, inestabilidad social, y curiosamente desde el punto de vista económico, así como señala Yuri que hay instituciones fuertes como la OMPE, el tribunal o el poder electoral, pues también en términos macroeconómicos, hay que decirlo, sí, sorprendentemente Perú ha tenido índices macroeconómicos muy sólidos, ¿no? Ha tenido crecimiento en la economía, lo cual pues habla bien de esta parte, pero sin duda yo creo hoy los peruanos aspiran a una mayor estabilidad política, social, ¿no? Y yo creo que el resultado de esta elección lo puede permitir. Claro. ¿Y cómo quedó la matemática electoral en el Congreso? La primera vuelta electoral se vota el Congreso, ya lo dijo aquí el embajador, la primera ocasión histórica en que los peruanos votan a 60 senadores y a 130 diputados. ¿Cómo quedó la matemática en el Congreso, embajador? En la Cámara de Diputados, pues ningún partido político alcanza 1/3 de los legisladores. Sin embargo, en el Senado, Keiko Fujimori alcanzó 22 escaños, y entonces esto implica que en una votación, si se mantienen firmes sus legisladores, si no hay ninguna fuga a otro partido o algo así, que no lo creo, entonces ella podría mantenerse en el gobierno. En el caso de Roberto Sánchez
No es así. Él no tiene ni un tercio de la Cámara de Diputados y tampoco tiene un tercio, me parece que fueron 16 senadores los que alcanzó su partido, entonces tendría que hacer alianzas seguramente con otros partidos de izquierda en el caso de tener una victoria. Y es un poco complicado, porque además es una presidencia muy débil con un Congreso con dividido, más poderes, ¿no? Y muy dividido. Keiko Fujimori también tendría que negociar porque, pues, que salgan, o sea, no solo es mantenerse en el poder, claro, sino la gobernabilidad tiene que ver también, pues, con las nuevas leyes, los cambios que tiene, todo el trabajo que se tiene que hacer en el legislativo, y podría ser paralizado el gobierno, claro, aunque no hubiera una destitución de la presidenta. En fin, habría que verlo. Hay que esperar bien los resultados porque, Keiko Fujimori es la cuarta vez que se presenta. ¿Su cuarto intento será la vencida? Y todo indica que sí. Y ha perdido dos de los 3 anteriores. Sí. Los perdió por menos de 1 punto porcentual. Sí. Entonces sí habla de un efecto anti-Fujimori. Sí. Esta es la primera vez que se presenta ya con su padre fallecido. Entonces, a lo mejor ese aspecto, pues, la puede ayudar. Elimina un poco la polarización ahí, pero bueno, claro, pero es un país políticamente polarizado. Y bueno, y en esta polarización, ¿cuál es el rol que están jugando los jóvenes, Yuri? Porque revisando algunos datos, 1 de cada 4 votantes son jóvenes. ¿Cómo votaron en la primera vuelta electoral? ¿Es un sector influyente en la población? ¿Hacia dónde se están inclinando políticamente? La pregunta viene muy a cuento de algo que pasó en la víspera, en la antesala de la segunda vuelta. Uno de los problemas que tiene este sistema de 2 vueltas que tienen bastantes países en Latinoamérica es que, si bien llegan presidentes electos con la legitimidad suficiente obtenida en la segunda vuelta, en la primera presentan su fuerza real, y la de Keiko es de 17%, la de Sánchez es menor. Frente a eso, una de las respuestas de los jóvenes ha sido, bueno, ¿qué tal si llamamos al voto en blanco y si llamamos a no votar? Y es un debate que ya hemos tenido en México, si el voto en blanco puede ser o no una expresión de rechazo frente a lo que está proponiendo la clase política. Porque lo que sí tiene es que varios de los candidatos que compitieron en la primera y ambos en la segunda, pues son de la clase política ordinaria. No había cartas nuevas, y frente a eso, un sector importante de los jóvenes llamó a votar en blanco. Un dato importante, Rina: entre votos blancos y votos nulos en la primera vuelta, tuvieron más que los 2 candidatos más votados, ¿no? Así estaba el rechazo, por un lado, de las juventudes y de buena parte de la población, pero por el otro también el problema de una boleta única que se inauguró por primera vez en el Perú. Ellos decidieron que, para resolver una serie de problemas, entre ellos el económico, en lugar de que hubiera 5 boletas, 1 para cada uno de los 5 cargos que estaban votando, hubiera una boleta de medio gigante, metro por medio metro. Exacto, una boleta gigante. Que resuelve algunos problemas, pero generó uno que denunciaron los principales observadores internacionales, que es, pues, mucha confusión en los votantes, claro, ¿no? Eso aunado al voto preferente. El auditorio tiene que saber una manera nueva, novedosa, que se está instaurando en el Perú. No solamente vota uno por el partido de mis amores, sino que dentro del partido de mis amores tengo que escoger a las 2 candidaturas de mi preferencia, el voto preferente. Eso genera, por supuesto, un mayor vínculo entre el elector y los candidatos, pero una serie de problemas adicionales. El principal, y en esto quisiera yo detenerme en otro momento, es que el objetivo, el anhelo paritario que tenían en el Perú se acaba de ir al traste.
a pesar de tener mitad de candidaturas de varones y mitad de mujeres, la representación en el Congreso, que por cierto no ha sido finalizado el cómputo oficial final, pues parece que no va a ser nada bueno para la representación de las mujeres, lo cual es una mala noticia para las acciones afirmativas en Latinoamérica. Claro. Bueno, pues así las cosas en Perú. Tenemos a muchos sectores de la sociedad que están descontentos con la política y que no han sido beneficiados por el sistema político ni tampoco por el crecimiento económico. Ahí está sobre todo las propuestas de Roberto Sánchez, que representan a este Perú más profundo, al Perú andino, al rural y al indígena. Volvemos, hacemos un corte. Perú llega a las elecciones 2026 después de una década marcada por una extraordinaria inestabilidad política. Desde la llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia en 2016, el país ha tenido 8 mandatarios: Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Gerrí y José María Balcázar. Renuncias, destituciones, escándalos de corrupción, enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso e incluso un intento de autogolpe han definido este periodo. La figura constitucional de la incapacidad moral permanente ha permitido al Congreso destituir presidentes con relativa facilidad, convirtiéndose en uno de los principales factores de la crisis institucional. Como resultado, Perú se dispone a investir a su 9º presidente en casi la misma cantidad de años, reflejo de un sistema político incapaz de construir gobernabilidad estable. La política peruana ha estado caracterizada por una constante tensión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. No obstante, este escenario podría modificarse a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema bicameral, cuyo primer congreso fue elegido en las elecciones del presente año, marcando un hito histórico desde que fue aprobado hace 2 años. En el ejercicio electoral del 2026, los peruanos votaron no solo por los representantes de la Cámara de Diputados, sino por un Senado compuesto de 60 integrantes, la reforma política más importante desde los años 90, que busca reducir la fragmentación política, limitar la representación de pequeños partidos y fortalecer la gobernanza mediante la construcción de coaliciones que faciliten los consensos. Al problema de la falta de mayorías legislativas se suma la inseguridad, el incremento de la violencia, la presencia del crimen organizado y la percepción generalizada de corrupción. Estamos de regreso analizando la segunda vuelta electoral en Perú, el duelo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Embajador, la primera vuelta electoral fue caótica. Yuri hace ratito hablaba de una cédula gigante de 36 candidaturas, pero llama mucho la atención que el 70% del electorado no votó por los 2 finalistas actuales que se están disputando la segunda vuelta electoral y el balotaje. ¿Cómo es que llegamos así? Bueno, no es más que el reflejo de la atomización del voto en el Perú. No es un fenómeno de hoy. Eso se ha dado en las últimas elecciones, desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Hay que acordarnos que Pedro Pablo Kuczynski tuvo el 21% de los votos y Keiko Fujimori el 22 o 23% en aquella época. O sea, no ha cambiado mucho el panorama en las últimas 3 elecciones. Entonces, esto es más que una consecuencia de esto mismo, de que hay 30 partidos políticos que se presentan y no hay coaliciones, no hay este tipo de cuestiones. La votación será mucho más sencilla en esta ocasión porque nada más hay 2 nombres
y pues en todo caso habrá 3 opciones: una, votar por cualquiera de los dos, o más bien 2, votar por uno por el otro, o abstenerse o votar en blanco, claro, así, o anular el voto. Claro, pero creo que porque lo importante... hay que sí. tener en cuenta que en Perú el voto es obligatorio. Sí, y en hay un elemento muy curioso. Hay mucha gente que no votó en la primera vuelta, y si no pagan la multa, que es alrededor de $40, si no la pagan, no tienen derecho a votar en la segunda vuelta. Eso es un elemento importante que puede inhibir el voto de gente que en la primera vuelta por algún motivo se abstuvo de participar. Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso, de que será una votación con un alto porcentaje de participación, pero debido básicamente a la obligatoriedad del voto en el Perú. Embajador, esta elección, al parecer, no se están disputando propuestas novedosas de país. Sobre todo, estamos viendo la gran fractura, es decir, un clivaje entre fujimorismo, antifujimorismo. Inclusive, estamos viendo también un choque de 2 memorias políticas colectivas. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Cómo está el peruano de a pie sintiendo esto? ¿No se siente representado políticamente? ¿Hay una verdadera crisis de representación política en Perú? Sí, sin duda está muy polarizada la sociedad y hay 2 visiones de país, ¿no? Una que representa el fujimorismo a través de Keiko Fujimori y otra visión representada por el señor Sánchez, que como bien señalaste, pues tiene mucho más apoyo en las zonas, digamos, indígenas, agrícolas, el Perú profundo. El fujimorismo está más asentado en las grandes ciudades, en la capital, está apoyado por sectores conservadores desde el punto de vista económico, político, y sin duda, por lo que decía Yuri, en esta ocasión los resultados están siendo definidos por los indecisos de la primera vuelta y los jóvenes. Entonces el resultado es electoral, es producto y va a ser el triunfo se va a deber a estos indecisos de la primera vuelta, sin duda. Ahora, el país, como decía yo, no solo está dividido políticamente, sino también desde el punto de vista social y por regiones, ¿no? Lo vemos claramente geográficamente, pero yo siento que, bueno, estas 2 visiones que hoy se enfrentaron en esta segunda vuelta, pues finalmente ambas buscan una mayor estabilidad política, con, digamos, resolver problemas sociales, ¿no? El tema de la seguridad es muy importante para la población, la inseguridad, el combate a la delincuencia, sin duda, el generar, digamos, credibilidad hacia los políticos, hacia los partidos políticos, y sobre todo este gobierno va a tener que sumar otras fuerzas políticas para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, dado esta fragmentación. Sin duda el partido de Fuerza Popular, pues aunque no tiene la mayoría, sí tiene un número suficiente en el Congreso para lograrlo. Claro. Yuri, ¿cómo estás viendo? ¿Cuáles son las propuestas insignia de Keiko Fujimori, Yuri? Después de un 4º intento de llegar a la presidencia, ¿será la 4ª la vencida? ¿Cuáles son sus propuestas bandera, sus flagships, por así decirlo, que ella presenta ante el electorado? La candidata Fujimori históricamente ha postulado las tradicionales propuestas de la derecha, libre mercado, pero hay una que es bastante interesante en este contexto. Es la mano dura contra la delincuencia, ¿no? Un poco ad hoc con el legado de su padre, pero digo que es relevante en este contexto porque a pesar del buen desempeño económico que mencionaba hace rato el embajador Piña, lo cierto es que buena parte de la minería, su sector más importante, está ahorita capturado por el crimen organizado. Y eso tiene a los inversores pues bastante preocupados, porque no es que se esté cayendo un sector más, se está cayendo el sector clave para la economía. Sí. En ese sentido, la propuesta
de la candidata Fujimori me parece que llega a un contexto distinto que en las otras ocasiones en las que Keiko compitió. Déjame decirte que no es el mejor resultado que ha tenido la candidata Fujimori. Ya alguna vez llegó al 40% en primera vuelta y sin embargo no alcanzó a llegar a la presidencia. Pero sí creo que en esta ocasión el contexto político derivado de la delincuencia y de las reformas políticas electorales que cambiaron la composición en el Congreso es distinto para Fujimori y para su partido. Si tú ves que el caudal antivoto de Fujimori esta vez se está reduciendo, porque ella ha sido una figura muy polarizante en la política peruana, ha tenido altos niveles de rechazo, y tú crees que esto de alguna manera se está reduciendo. Bueno, siento que el hecho de que ya no esté vivo el presidente Fujimori ha disminuido un poco el antifujimorismo, el nacimiento del anticastillismo, que también pues eso es una fuerza antagónica que ha tenido mucho que ver en esta elección. Y esta idea de que haya dos cámaras cambió por completo la estrategia de los partidos políticos. Miren, cuando uno va a la universidad y toma clases de polarización, el ejemplo en cualquier lugar en el mundo es Perú. Así salen los libros de texto. Y es frente a ese problema de polarización que las reformas de 2024 trataron de hacer frente. 30 y tantos partidos en la primera vuelta. Y frente a eso, dice el legislador, aquel que no tenga más de 5%, no solamente no tendrá escaños en el Congreso, tampoco va a conservar el registro. Durísimo. Durísimo. Tan duro que, por ejemplo, la misión de la Unión Europea ya dijo, bueno, eso viola estándares internacionales que tienen que ver con que un partido político no pueda perder el registro por un solo mal momento en una elección. Normalmente los países damos 2 o 3 oportunidades para saber si es sistemático o si fue un mal día para ese partido. Si me permitas agregar un tema rápidamente, yo estuve en la época de Alberto Fujimori y debo decir que era un hombre muy reconocido, muy popular, porque hay que recordar que Alberto Fujimori acabó con la inestabilidad, con el terrorismo que existía en esa Sendero época. Luminoso. Con Sendero Luminoso, con MRT, y también logró la estabilidad económica y sacar al país de una situación, de una crisis permanente económica. Eran más de 7,000% de inflación, etcétera. Entonces, también hay sectores de la sociedad peruana que recuerdan que Fujimori no solamente la parte mala, digamos, de que, digamos, cometió crímenes de derechos humanos y represión, pero también tiene una parte muy positiva, y era un hombre muy popular y sobre todo en áreas sociales, digamos, del Perú profundo. Entonces yo creo que esta herencia del fujimorismo es positiva para Keiko, ¿no? Por supuesto tiene la parte negativa y sobre todo esa parte donde pues desconoció y digamos hizo una reelección anticonstitucional que provocó su renuncia, pero hay una parte de la sociedad peruana que recuerda que Fujimori sacó al país adelante en muchos sentidos. Claro. ¿No? Y bueno, hemos hablado entonces del proyecto político embajador de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, de la derecha conservadora, y bueno, a contrapelo, ¿qué propone Roberto Sánchez? Es decir, está proponiendo un modelo político, económico, social distinto. ¿Por qué? ¿Qué está buscando Roberto Sánchez? Bueno, yo creo que lo primero que está haciendo es reivindicar un poco las propuestas que hizo Pedro Castillo. En la elección anterior. Un poco acercándose a los sectores populares, a los sectores agrícolas, al sector, a los trabajadores mineros y a las poblaciones que viven alrededor de las minas. Y él ha prometido que revisará las concesiones mineras, lo cual es un tema sumamente peligroso para la inversión extranjera. Ha tenido un poco que explicarlo más
con más cuidado, pues para evitar precisamente una reacción contraria. Pero él ha estado buscando esto, está buscando pues una mayor desarrollo social, es lo que plantea, un mayor pues, acceso a la riqueza de toda la grande población, porque Perú es un país también de contrastes económicos. Sí. Mientras existe pues una riqueza inmensa en algún sector pequeño de la sociedad, hay una enorme pobreza, sobre todo en el campo y en las ciudades. Y tenemos la sierra y la selva también. Exacto, ¿no? Hay varios Perús. Sí, hay varios Está Perús. la parte selvática, la parte de las montañas y la parte del litoral. Pero además ellos están proponiendo un nuevo modelo constitucional, quieren una nueva constitución. Pues sí, aunque han bajado un poco esto porque eso ha demostrado ser un poco fallido. Sí. Esa fue alguna propuesta incluso de Pedro Castillo. De hecho, al momento de disolver el Congreso, él llama a una constituyente, que era uno de sus proyectos, y esto no ha tenido una aceptación así. Entonces han bajado un poco esa parte. Claro. Yuri, ¿cómo se ha comportado políticamente Donald Trump con el tema de las elecciones en Perú? ¿Se ha manifestado públicamente a favor de alguno de los candidatos o más bien ha evitado involucrarse? Porque lo ha hecho en otros países de América Latina. Milagrosamente bien. No, yo no tengo registro, cuando menos, de intervenciones públicas del presidente Trump. No sé si hayan pero será porque su candidato Rafael López Aliaga quedó tercero en la primera vuelta electoral, ¿o a qué lo atribuyes? Bueno, no. Lo que pasó con López Aliaga en la tercera vuelta merece ser discutido en sí mismo. López Aliaga se quedó apenitas de llegar a la segunda vuelta. Sí. Ha sido un candidato muy consistente, normalmente queda bien rankeado en las primeras vueltas, pero es interesante lo que ocurrió con su candidatura. Él lo atribuye a 200 y pico mesas de votación que no abrieron en la primera vuelta. El proveedor de materiales electorales no alcanzó a distribuir el material en esas 200 y pico mesas, no abrieron o abrieron muy tarde, y entonces la OMP decide, bueno, voy a posibilitar el voto hasta el lunes para que tengan los electores oportunidad de votar. Esas 200 mesas representan un porcentaje ínfimo de las miles de mesas que se abren en el Perú. Pero pasa una cosa, todas estaban en Lima, el principal bastión de López Aliaga. De hecho, algunas en Miraflores. Frente a eso, él hace una campaña fortísima contra la OMP y sobre esta incapacidad de la OMP de resolver la crisis del suministro de materiales a 200 mesas de votación. Sobre eso hablábamos hace unos minutos. Eso provocó la salida del titular de la OMP, pero además destapó una serie de pasos previos que se dieron mal. El proveedor avisó o no. Resultó que el proveedor no había sido el más barato en la licitación, sino el más caro. Y ya cuando uno rasca, era un problema mayor. Sí. Que si bien no tiene consecuencias electorales, los estudios más serios que se han hecho en el Perú dicen, pues eso le hubiera representado unos 5,000 votos adicionales a López Aliaga. Eso no le alcanzaba para llegar. Lo que sí sembró es una duda sobre el órgano electoral que nunca había tenido. Porque sí debo de decir que la OMP es uno de los organismos más prestigiados en América Latina. Pues así es, recordemos al llamado Rafael López Aliaga, el Trump peruano, que se quedó pues prácticamente a un pelito para llegar a la segunda vuelta electoral, quedó en tercer lugar y bueno, seguido también de Jorge Nieto, otro político del centro político. Hagamos una pausa, volvemos.
La primera vuelta evidenció la fragmentación y crisis de representación que atraviesa Perú. 36 candidatos participaron en la contienda, el mayor número en la historia reciente del Perú. Además, el voto blanco y nulo alcanzó el 16.84%, superando individualmente la votación obtenida por cualquier aspirante presidencial. Los resultados oficiales tardaron más de un mes en confirmarse debido a retrasos en el conteo, problemas logísticos y denuncias de fraude. En este contexto de desconfianza y desencanto ciudadano, la segunda vuelta enfrentó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos figuras que simbolizan proyectos profundamente distintos. Por un lado, la continuidad del modelo económico liberal y una agenda de mano dura frente a la inseguridad. Por el otro, una propuesta de transformación inspirada en el legado político de Pedro Castillo, con promesas de una nueva constitución y una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía. Perú atraviesa uno de los periodos de mayor división de su historia reciente, una sociedad polarizada que forcejea por los planteamientos ideológicos contrastantes, las fracturas regionales, la desigualdad social y la desconfianza de las élites. Una de las fracturas más profundas de la sociedad peruana es la división territorial y social que separa a los sectores rurales, andinos y del sur del país de las élites urbanas y costeras. Estos grupos han impulsado la demanda de una nueva constitución con el objetivo de ampliar la participación del Estado en la economía, fortalecer el control nacional sobre los recursos naturales y revisar los acuerdos comerciales vigentes. Por otro lado, los sectores más conservadores apuestan por defender la economía de mercado, la apertura de la nueva inversión privada, la estabilidad macroeconómica y reducir la presencia del Estado en la economía, pese a la disfunción política y rivalidad ideológica. Perú ha logrado mantener un crecimiento económico relativamente sólido gracias al pilar de la minería y debido al fortalecimiento de las instituciones económicas. Bueno, seguimos adelante comentando sobre este duelo político electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos candidatos que han propuesto modelos políticos, económicos y sociales completamente opuestos y dispares para la gobernanza en Perú. Bueno, estábamos hablando hace ratito de Rafael López Aliaga, pero también ahí se queda Jorge Nieto en un cuarto lugar del centro político. ¿Cómo estás viendo, embajador, el comportamiento político de ese caudal de votos que tiene tanto Rafael López Aliaga como Jorge Nieto? Es decir, ¿hacia dónde se puede inclinar eso? ¿Cómo votarían su base dura en la segunda vuelta electoral? Me parece que la gente que votó por López Aliaga, pues seguramente su inmensa mayoría apoyarán a Keiko Fujimori, porque pues es el proyecto de gobierno pues más parecido a los principios o las propuestas que hizo López Aliaga. Sí hay unos matices importantes, pero la verdad es que pues será el más cercano, no van a votar por la izquierda. Pero los demás, yo no estoy tan seguro que sea así. Entonces, pues una elección cerrada. Claro. Pero también aquí hay un enorme malestar del votante peruano, Yuri. Sobre todo hay muchos que rechazan el fujimorismo y hay otros también que rechazan la izquierda radical. ¿Dónde se queda todo eso en medio? Es decir, ¿cuál es el sentimiento ciudadano cuando no te ves representado en el balotaje? Creo que tiene que ver un poco con lo que platicábamos. Hay una parte importante de la sociedad peruana que se siente traicionado por la clase política, ¿no? Y son políticos tradicionales. Casi todos los nombres que hemos hablado en este programa
los hubiéramos hablado hace 10 años y hubieran sido las mismas personas. Pero hay una traición más grave. Algunos de los temas contenidos en esta reforma de las que les he estado hablando ya fueron votados. Por ejemplo, esta reforma permite la reelección legislativa. Bueno, pues el auditorio debe conocer que ese tema ya había ido a plebiscito y ya la sociedad peruana había dicho que no está de acuerdo con la reelección legislativa. Pero los diputados que pensaron, claro que me la voy a dar, ¿por qué no? El Senado, el hecho de que haya dos cámaras ha sido un motivo de discusión inmenso. El presidente Fujimori quitó el Senado por unas razones de darle estabilidad política y yo creo que en realidad darle celeridad a su toma de decisiones. Era el más eficaz en una sola cámara. Claro. Lo curioso es que quien propuso de manera más eficaz el retorno del Senado es su hija Keiko. Ellos quitaron el Senado cuando convino y ellos lo pusieron. ¿Y qué crees que pasó? El porcentaje de escaños que tiene Keiko Fujimori en el Senado duplica el porcentaje de votos que obtuvo en la primera vuelta. Y es que eso hacen los sistemas electorales. Nunca se refleja con la nitidez precisa el número de votos en el número de escaños. El tercer aspecto es esto del voto preferencial, ¿no? Tiene mucho sentido, pero disuelve la posibilidad de que se hagan partidos políticos fuertes. Y eso está muy en la conciencia de la sociedad peruana, el anhelo de por fin tener partidos políticos fuertes y no líderes carismáticos de una elección o de porque lo que estamos viviendo es la extrema personalización de la política, ¿no? Totalmente. Es decir, y la debilidad del Estado, una debilidad del Poder Ejecutivo y un Congreso mucho más poderoso. Bueno, embajador, se nos acaba el tiempo, pero creo que es muy importante hablar de la relación, también, mi querido embajador, de la relación México-Perú. ¿Cómo fue que esta relación México-Perú entró en conflicto y se dio el rompimiento de las relaciones diplomáticas en el año 2025? Sí, con mucho gusto. Simplemente quería yo contextualizar este tema con el péndulo que estamos observando hoy en América Latina, el péndulo político-ideológico está orientándose hacia la derecha. En los últimos procesos electorales en distintos países ha ganado la derecha. Parece que así va a ser en el caso del Perú, Colombia probablemente, en fin, se viene también en octubre un proceso electoral muy importante en Brasil, donde también la sociedad está polarizada. Pero bueno, regresando a tu pregunta, desafortunadamente, después de que el presidente Castillo fue destituido y llevado a la cárcel, México, por supuesto, mantenía una relación político-ideológica muy importante con el presidente Castillo y esto derivó en el rompimiento de relaciones diplomáticas. Desde entonces se mantienen las relaciones consulares, pero no así las políticas, y desafortunadamente estos últimos años este rompimiento no solo ha generado un mayor distanciamiento con ese país con el cual manteníamos siempre una relación estrecha, histórica, cultural. Somos dos pueblos y dos países muy parecidos en muchos sentidos. Creemos que ahora con este resultado, con el cambio de gobierno, podrá abrirse nuevamente la posibilidad de una reanudación de relaciones diplomáticas que no solo ayude al restablecimiento de relaciones con el Perú, sino también a que estos mecanismos que establecimos hace algunos años, como la Alianza del Pacífico, de la cual Perú y México son miembros activos, pues también pueda retomar el trabajo para buscar una mayor integración entre nuestros países y también
con Colombia, en fin, y los integrantes de la Alianza del Pacífico, que me parece es fundamental como parte del proceso de integración que hemos venido impulsando desde hace varios años. Sí, pero las cosas realmente se pusieron feas, embajador. En algún momento el Congreso peruano votó una resolución para decir que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era una persona non grata, y más adelante pasó lo mismo con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tenemos ahora entonces que una relación que está diplomáticamente fracturada, una relación fría, una no normalización de las relaciones, y esto afecta ¿a quién más que nada? A los ciudadanos. Digo, tenemos la parte consular resuelta, pero es decir, ¿qué perdemos los mexicanos y los peruanos cuando rompen diplomáticamente relaciones dos países? Bueno, hay varios temas. En primer lugar, a pesar de que existen relaciones consulares, pues el flujo de turistas disminuye. Claro. Porque no es tan sencillo ahora el tema de las visas, sobre todo los peruanos hacia México, y sí ha disminuido el número de visitantes mexicanos allá al Perú. Entonces esta dinámica de turismo o de intercambio entre los dos países se ha limitado. Ciertamente si continúan las inversiones, manteniéndose las inversiones mexicanas en el Perú, que son muy, muy grandes. Hay una inversión minera muy grande, está una empresa telefónica, otra empresa refresquera, en fin, hay una presencia mexicana en materia económica muy, muy importante en el Perú. Eso se mantiene y se ha mantenido a nivel empresarial los contactos en el marco de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha seguido funcionando un poco apagada porque no hay cumbres presidenciales, pero se ha mantenido, y eso ha demostrado la eficacia del mecanismo que se dio hace ya más de una década. En fin, el tema es que se tiene que buscar de alguna manera pues un reencuentro entre estos dos países tan cercanos, claro, donde se dieron las culturas prehispánicas más importantes del continente, y pues habrá que buscarlo. Un triunfo del candidato de la izquierda, rápidamente habrá una solución. Con Keiko Fujimori se tendría que buscar una cuestión más pragmática, sí, y mantener unas relaciones pues formales como las, claro, que tenemos con los demás países, claro, que no compartimos, claro, o no tenemos similitudes ideológicas. Pues claro. Chile, Bolivia, Argentina. O sea, un mal consejero es ideologizar la política exterior, ¿no? De acuerdo. Así es. Ahora, política de Estado. Exacto. ¿Y cómo entonces se está gestionando? Digo, los dos han comentado que México forma parte, junto con Perú, de la Alianza del Pacífico, pero también de la PEC. Entonces tenemos varias coincidencias económicas, y esto de alguna manera pues todo lo está complejizando. Embajador, ¿qué recomienda realmente para buscar una pronta reconciliación bilateral? Bueno, distintos internacionalistas y colegas diplomáticos, todos lo aconsejan. Realmente hoy estamos viviendo en la región pues diferencias político-ideológicas como no los habíamos vivido en décadas anteriores. Es una pena porque todo eso afecta, claro, no solo la relación entre los pueblos y los países, afecta, como dice bien el embajador Campos, el turismo, las inversiones, el intercambio comercial, ¿no? En la medida que tengamos relaciones diplomáticas, consulares plenas, pues en esa medida se pueden acrecentar todos estos intercambios que responden al interés nacional, y por eso debemos de tener una política de Estado muy pragmática, una política exterior de Estado pragmática y que favorezca los intereses nacionales, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los sentidos. Entonces yo sí creo que una vez que ya se concretó esta elección, deben buscarse los mecanismos para restablecer el diálogo político-diplomático con el, claro, Perú, y digamos, ser pragmáticos en ese sentido, repito, en beneficio
de los intereses nacionales de ambos países. Así es, la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Perú ha sido uno de los mayores deterioros diplomáticos de América Latina. Hemos sostenido más de 200 años de relaciones diplomáticas y bueno, esperemos saber qué viene después de este cambio político en Perú. Pues estoy muy agradecida con la presencia del embajador Ernesto Campos, con la presencia del embajador José Ignacio Piña. Y bueno, Jordi, también muchísimas gracias a Jordi por estar con nosotros, que también es un gran experto en integridad electoral. Gracias. Hacemos un corte, regresamos. La crisis diplomática entre México y Perú se desencadenó tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre del 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la legitimidad del nuevo gobierno encabezado por Diana Boluarte. La decisión de México de otorgar asilo a familiares del expresidente y a su primera ministra provocaron una fuerte reacción de Lima, que retiró a su embajador y redujo las relaciones diplomáticas al nivel de encargados de negocios. Debido al cese de las funciones diplomáticas y consulares bilaterales, el gobierno de Brasil asumió la representación de los intereses de México en Lima y custodia actualmente su sede diplomática. Más allá de las diferencias políticas, el peso económico de la relación bilateral sigue reducido. En 2025, Perú representó apenas el 0.18% de las exportaciones mexicanas y el 0.23% de las importaciones de México, con un intercambio comercial equivalente a 1.398 millones de dólares. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali. Nos vemos el siguiente martes con todo el análisis del acontecer internacional. Hasta pronto.